Muy buenos días, mi nombre es Miguel Ángel Mamani Fernández y en esta ocasión le haré unas preguntas al licenciado Robert Mamani en Tecnología Médica de la Universidad Mayor de San Marcos. Buenos días. Ya. Estudió radiología. ¿Cuál es el momento en su vida en el que decide estudiar radiología? Bien, tecnología en radiología, la decisión que la tomo básicamente es cuando terminé la secundaria, ya que antes no había, quizá como ahora, lo que son los test vocacionales. Recién terminé la secundaria y me puse a ver qué profesión podía estudiar y elegí tecnología médica en radiología. Ya. De niño leía diversos libros relacionados a medicina y rayos X. Sí, de niño me gustaba leer. Me encantaba pues la biología y la anatomía en la secundaria. Realmente de radiología no había mucha literatura que podría encontrar y leer, ¿no? Pero recién quizá una radiografía les habré visto, pero realmente no entendía qué significaba. Pero en base a la anatomía sí me encantó tratar de estudiar esa profesión. ¿Cómo y en qué año se inició como tecnólogo? Bien, yo egreso de la Universidad de San Marcos en el año 1997-98. Desde ahí empecé a trabajar y en la práctica privada, normalmente en centros médicos pequeños o postas. Ya. ¿Cómo debe ser un buen radiólogo? Bien, un buen radiólogo, tecnólogo de radiología, debe ser preciso al momento de hacer los exámenes para poder tener un buen diagnóstico de la persona que estás atendiendo. Muchas veces en radiología, por ejemplo, en el caso de emergencia, las personas vienen pues quizá inconscientes o con dificultades en ciertos movimientos. Y entonces la idea es buscar una mejor posición posible que podamos ver qué mal le está quejando, qué patología tiene, sea para tener un mejor diagnóstico. Ya. Coméntenos un poco sobre los inicios de su puesto de trabajo. ¿Cómo así decidió trabajar en esa clínica? Bien, como le decía al principio, cuando terminé la carrera, empecé por centros pequeños, en una clínica, ya que en la práctica privada, bueno, en ese entonces los pacientes en ese área eran realmente pocos a comparación de un hospital que actualmente ya manejo. Y también, pues antes no había tantas plazas en los hospitales grandes como lo quizá lo hay ahora, ya que ha habido un crecimiento bastante grande en cuanto a los centros de diagnóstico y donde utilizan máquinas de rayos X o de tomografía, ¿no? Ya. ¿Cuál ha sido el mayor desafío de la radiología como persona? Bien, la radiología con mi persona ha sido pues pasar de la práctica privada en un centro médico o una clínica pequeña a una clínica mucho más grande o a un hospital de salud que es más especializado y tiene diversos tipos de procedimientos y exámenes que podemos realizar, ¿no? Como en un hospital pues realizo diferentes tipos de exámenes, lo que es eh, la radiología convencional, lo que es en emergencia, lo que son mamografías, densitometrías, radiología intervencionista, que es en la sala de operaciones, y también pues la densitometría ósea, que es para ver la cantidad de calcio que tienen los huesos. La tomografía por el momento todavía no lo estoy realizando, pero también en un momento dado puedo poder ingresar y realizar ese tipo de exámenes. Ya. ¿Cuáles han sido sus mayores logros? Justamente ingresar a un hospital nacional o trabajar en salud y poder realizar pues radiología convencional, perdón, radiología intervencionista, estar en una sala de operaciones, ver y ayudar al cirujano o al neurólogo a realizar un muy buen examen a una persona lesionada, ¿no? ¿Algunas proyecciones o exámenes más recurrentes o frecuentes? Bien, en cuanto a esos exámenes, en radiología convencional podría mencionarle, ¿no? Actualmente, por lo que es la pandemia, la radiografía de tórax, de pulmones, para ver principalmente lo que son lo que es el proceso del COVID o las neumonías que hay, o también, o antes de esta pandemia, pues la radiografía también de tórax, por lo que nos servía para diagnosticar lo que son la TBC en las personas, ya que en el Perú la TBC es una enfermedad bastante común y también radiografías de la columna lumbar
la gran mayoría de los peruanos sufren de problemas a partir de los 40, sufren problemas y dolores en la espalda, que muchas veces se debe a la mala posición que tenemos o adoptamos a lo largo de nuestra vida. Ya, en estos años usted hablaba de la reinvención de la tecnología médica. ¿Qué lo motiva a hacer este cambio? La radiología médica, la tecnología médica en la radiología se innova porque en la actualidad hay bastantes centros de diagnóstico y bastantes equipos radiológicos para poder tener un mejor diagnóstico en diferentes campos, ¿no? Mencionaba, por ejemplo, radiología convencional, que ahora ya pues la radiología es de manera digital. Las imágenes no se obtienen en una placa física, sino se mandan a un software donde podemos visualizar en algún consultorio o quizá en un lugar remoto si lo enviamos como correo o quizá como un disquete la información que necesitamos. O también, por ejemplo, actualmente lo que es la mamografía, ¿no? Para la detección temprana del cáncer. Actualmente los mamógrafos son digitales y tienen una mayor precisión en el diagnóstico incipiente de las patologías o sospechas de cáncer, ¿no? Y hay, por tanto, una mejor expectativa para el tratamiento de esa enfermedad en esas personas. Ya, ¿cómo han cambiado los instrumentos de trabajo si hablamos sobre instrumentos antiguos y modernos? Como mencionaba anteriormente, actualmente ya no tenemos las máquinas antiguas, que eran básicamente mecánicas, la mayoría, en su gran mayoría. Actualmente los equipos, aunque actualmente están pasando en una transición, ¿no? Hay todavía equipos que son antiguos que se han modificado para poder hacerlo de manera digital. Es una transición y actualmente también hay bastantes equipos digitales que te permiten lo que decía, ¿no? La obtención de la imagen ya no solo en una placa física, sino también en la manera digital, en un software donde puedes manejarlo o enviarlo a la computadora del doctor que está solicitando o quizá a provincias o a otro país incluso para una consulta o una segunda opinión de acuerdo al diagnóstico que tú das. Ya, ¿la radiología peruana actual apuesta por lo privado o por lo estatal? Actualmente por lo de la pandemia está, a mi parecer, está apostando más por lo estatal, ya que la mayoría de los hospitales ya cuenta con muchos muchos equipos de alta complejidad, lo que son las resonancias, un resonador magnético, un tomógrafo. Casi ningún hospital nivel 4 o nivel 3 incluso en la actualidad no cuenta con un tomógrafo con varios servicios de radiología. Radiología intervencionista en sala de operaciones, radiología convencional, radiologías portátiles, densitometrías, tomografías, mamografías, gamografías y demás, ¿no? Y en hospitales más complejos, pues la tomografía y la resonancia son los que dan la voz, donde hay un mayor, digamos así, mayor panorama para poder ver las diferentes etapas de muchas enfermedades. Ya, ¿cuál es tu perspectiva de radiología peruana? Mi perspectiva de la región peruana es que estamos avanzando a pasos agigantados. Mi generación como tecnólogo médico yo lo veo que ha ido en crecimiento. Actualmente las nuevas promociones se abocan más un poco a lo que es la tomografía de resonancia, a veces dejando un poco de lado lo que era la radiología convencional, que es básica en la actualidad y yo supongo que hasta por muchos años más en el diagnóstico de enfermedades quizá eh, crónicas o también quizá de este tipo agudo. Actualmente, como lo mencionaba, ¿no? Ver que la radiografía ayuda en el diagnóstico de las pacientes con COVID es un logro para mí ver que lo resaltan. Antes el diagnóstico médico, por ejemplo, de la persona o de algún enfermo, de una persona con una dolencia, se basaba básicamente en el examen físico que hacía el doctor y las posibles sintomatologías que la persona pueda tener, que a veces no siempre son ciertas, ¿no? Porque a veces un dolor en el pecho o la espalda no solamente puede haberse debido a un golpe, sino que puede haber alguna patología o alguna enfermedad que esté haciendo ese dolor de manera interna. Ya, ¿cuál es tu sueño en la tecnología médica como radiólogo? Como radiólogo, bueno, me encantaría trabajar en tomografía. En la actualidad todavía estoy en esa transición, aunque he llegado a trabajar en un mamógrafo digital que realmente, a mi parecer, tiene una muy buena resolución en la imagen y me ayuda bastante en el diagnóstico de principios, de principio del cáncer, ¿no?
para poder tener un buen diagnóstico. La precisión y la imagen se ve muy, muy, muy nítida. Y lo otro es que pues te permite tener la información pues a la mano. Simplemente dictas los datos del paciente y aparecen los datos de tal fecha o tal año que se realizó para poder compararlos, por ejemplo. Ya, y por último, un mensaje final para nuestro público en general. Bien, a los jóvenes o futuros tecnólogos que sean en radiología o en la medicina simplemente, seguir adelante, tratar de no olvidar lo que se les enseña en la universidad y ser condescendiente con las personas que atiendes, ¿no? Realmente son personas que vienen a ti de manera con enfermas, que son vulnerables y muchas veces la idea es tranquilizarlas y ayudar que su tratamiento, su diagnóstico y su tratamiento sea mejor, ¿no? Y bueno, que tengan muy buenos días. Ya, muchas gracias por haberme dedicado estos minutos de tu tiempo. Que tengas buen día. Igual, buen día.